Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar y a todas las radios públicas del interior del país, a la 94.7 FM. Arranca este programa con Javier Lasval. ¿Cómo le va, Javier? Anda ahí Javier Lasval en controles de emisión y con Carolina de Cuadro en la producción. Ahí, ella muy aurinegra como siempre. Amigos, vamos a estar conversando hoy. Para mí es un placer recibir a el comunicador Gustavo Rey. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Andás bien? Bueno, muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Un gusto, la verdad, porque te escuchaba, así que estar muchas acá gracias, está bueno. Muchas está gracias. Bueno. Gustavo Rey, bueno, ustedes ya lo conocen, tiene una trayectoria enorme en la radio, pero aparte, quizás, no sé si conocen que es docente, es coach. Él fue profesor en la Universidad Católica del Uruguay. Ya me he encontrado con mucha gente de comunicación que hizo la Católica, que me dice que lo tuve de profesor, a Gustavo, y bueno, todos dicen maravillas, por lo menos tus estudiantes, ¿no? Bueno, Me no es pasó poco. me pasó una cosa rara porque encontré este libro en una librería de Tristán Narvaja. Se lo pregunté a la chica que estaba ahí, que es amiga mía, y me dice, yo fui alumna de él, dice. Mirá, qué sorpresa me das. Entonces me puse a mirarlo y digo, pero mirá, arranca este libro que es Comunicación Láser, herramientas con una comunicación afectiva, que está publicado por Ediciones B. Arranca diciendo que vos ibas precisamente a Tristán Narvaja. Eso es verdad. Sí, de muy joven además, Pablo. Para mí era un paseo ir a... Además yo iba al sector libros. No es que iba a buscar antigüedades, tenía 18 años. Para mí era... Mira, es diferente, pero es como hoy que estés googleando y de un lugar vas a otro, a una referencia. Claro. Entonces tengo recuerdos de varias librerías muy conocidas, como estaban los libros ubicados, canjeaba, compraba, claro. Me pasaba ya, no solo iba los domingos, pero iba también los domingos a la feria y entre semana a veces me daba alguna vueltita también ahí más a canjear, a buscar algo. Pero bueno, yo ahí lo que digo es que aprendí mucho a bucear, a buscar entre libros. A veces hasta el día de hoy me pongo a pensar si los encontraba o los libros me encontraban a mí. Claro. Creo que se daban fenómenos pero, no paranormales, pero sí especiales. Bueno, pero ¿no? a mí lo que me pasó, estaba yo en esta librería que se llama Librería Horizonte, podemos decir, Sí. es de canjes, y bueno, lo vi, este libro, me dicen, este es de Gustavo Rey. Yo fui alumna de ella, no sé, y me dice, es brillante, no sé cuánto, y entonces me interesó y aquí estamos. Comunicación láser, herramientas para una comunicación afectiva. Vos decís frases muy importantes en este libro que trata de la comunicación, pero a mí me llamó la atención, una que está al final, donde decís, porque si bien es para el coaching, que ahora te voy a preguntar que nos expliques qué es, en un momento decís una frase y está escrito en primera persona. Eso es muy importante también, comunicación láser, porque no es el estilo de los manuales de texto, si se quiere. Y en un momento decís, llevo una vida empoderando gente. Sí. Gran frase, digo, hay que escribir esa frase. También habrás pensado, se la cree tanto, pero... No, porque esto es al final del libro. Claro. Y yo digo, y aparte está dicha como al pasar, atención, en el medio, digo, pero qué frase que impacta, ¿no? Sí. Yo, brevemente, Pablo, te cuento esto. Yo a los 15 años quería ser periodista y médico. Mis padres estaban muy contentos, les contaban a sus amigos que su hijo iba a ser médico, ¿no? Esa frase que nos ha marcado tanto de mi hijo el doctor, ¿no? De Florencio Sánchez, ¿no? Y empecé en todo esto, porque en verdad empecé porque quería ser periodista, pero dándome cuenta que tenía un problema adentro de una clase. Y el problema es cuando estoy frente a un público, pongo las manos atrás y digo, bueno, era consciente de que tenía el problema, lo analizaba, tenía el diagnóstico hecho, me faltaba traer el problema aquí adelante, a las palmas de mi mano aquí adelante y empezar a hacer algo. Era muy tímido, no levantaba la mano, no participaba, y no era por no saber, si bien tampoco era que sabía todo, pero
un punto de fortaleza era la curiosidad. Eso era lo que me llevaba a Tristán Narvaja, a las Claro. librerías. Bien, cuando, además digo, no existía internet, algunos no lo pueden creer, pero existió ese momento en la vida de la humanidad, ¿recuerdas? Sí, pero el mecanismo es muy similar, ¿no? Digo, Es la lo idea de que mismo. un libro te lleva a otro libro, o que Sí, vos vas a una librería sí. y jamás hubieras pensado en comprar ese libro y decís, bueno, pero algo me llama de este libro. Algo te llama. Y entonces empecé un camino ahí donde una vez un amigo me dijo, pa, ¿sabés que estudié en Buenos Aires algo que se llama neurolingüística? Es bien para vos, te va a encantar y te va a ayudar para eso que contás. Y me puse a estudiarlo y realmente encontré algo muy interesante, que era la comunicación puesta más en la persona, no en los medios. Y desde ahí no paré. Entonces, por ejemplo, Perdón, esto fue previo a que fueras no, periodista y comunicador. mientras estaba estudiando Ah, y mientras era periodista ya también eras me comunicador. temblaba la voz, me costaba mucho Vos hablás hablar. de tu timbre de voz, tu timbre de voz que te decían Sí. como que, bueno, vos empezaste como operador, por lo que yo entiendo, No, productor. como productor, Ujú, ¿no? como productor. Alguien me dijo, y un profesional muy destacado, vos, con S, con tu voz, con Z, esto lo digo yo, ¿no? Mejor que te quedes de este lado, ¿no? ¿Y de qué lado me quedé? Del que me dijeron. Entonces era productor, ¿no? Entonces cuando digo eso de empoderar en el ámbito docente o en otro ámbito, y eso sí tiene mucho que ver con la disciplina que se llama coaching, que no me canso de decir que muy pocas personas todavía en el Uruguay saben de qué se trata. En el ámbito educativo solo escuché a Juan Cristina, que fue decano de la Facultad de Ciencia, Ujú. hacer referencia a que nuestra educación necesita más coaching. Hay que ver qué quiere decir eso. A mí me cambió el ser docente también. El coaching toma, pero empoderar, ¿qué es? El coaching toma también de ahí. Confías en que la persona ya tiene un potencial. ¿Por qué me tengo que quedar de un lado? ¿Por qué no puedo hablar acá? ¿Y qué pasa si sabés? ¿Qué pasa si tenés herramientas? ¿Tenés vos? Si tenés vos, capaz que yo no tengo, ni la tuve, ni la voy a tener, ni puedo ir a una farmacia y comprarme un timbre de voz, ¿no? Claro. No lo puedo hacer, pero puedo hablar, puedo escribir, capaz que no voy a ser el mejor autor, ni es un libro maravillosamente escrito, es un libro escrito en un estilo casi como si estuviera hablando con las personas. Exacto. Libro Sí, sí, casi sí. es un Sí, taller, coloquial, sí, sí, es sí, sí, eso, sí. ¿no? En ese sentido dije empoderar, de sí, cuando nunca le dije a una persona, a mí me cuesta decir alumno y yo profesor, pero bueno, en esa relación Ujú. co-construimos, co-creamos, no le voy a decir a la persona no servís. A mí en algún momento me lo dijeron y cuando tenés determinada edad y te dicen no podés, probablemente funcionen dos mecanismos. Te reveles y seas el mejor o puedas, no siempre se trata del mejor, ¿no? O capaz que asumís una creencia, no, yo no soy bueno para esto. ¿Y quién te dijo que no sos bueno? Si en el ámbito del aprendizaje, en verdad sos vos el que sabés, estoy aprendiendo, puedo desarrollarme mejor, puedo hacerlo mejor. Alguien vino y te varó te midió con su vara. Sí, Pero hay varias varas o para te midió medir. con la vara que era, digamos, la del statu quo, la formal, Exacto. la que El, predominaba en ese momento, ¿no? ah, Hoy por suerte las radios no tienen ese estilo de locutor engolado, muy formal, o una sí. puesta en voz súper, no sé, eso. Entonces ocurre lo mismo que en otras disciplinas, ¿no? O sea, Sí. muchas veces la persona cree que no da la talla, pero porque se está midiendo con algo, con una talla que es exterior y que está impuesta por determinado modelo, ¿no? Que Ah, ya sabemos que los modelos van cambiando, aparte, ¿no? también, hasta eso, ¿no? Ujú. Y después lo otro es, bueno, haber aprendido y ir... En verdad yo encontré un mundo fascinante en la comunicación Mm. que tenía que ver con la comunicación más interpersonal, intrapersonal, el trabajo de emociones, creencias, el aprender a escuchar por más que yo sabía escuchar. A mí me gustaba, a mí de niño me gustaba escuchar, preguntar y observar. Que siempre digo, esos son los tres grandes pilares. Y por más que se enseñen, los tenés que desarrollar, ¿no? Claro. ¿Cómo aprenden?
¿Cómo aprendemos de niños? Y aprendemos observando, tocando, preguntando, escuchando. Después aprendemos también de muchas otras maneras, pero ahí hay 3 grandes como llaves maestras de la comunicación. También se pueden aprender, porque me encanta decir que lo único que todavía, salvo en algunas disciplinas, como te nombré, yo no es que levanto la bandera del coaching, mentoría, tutoría, hay miles de cosas para hacer, todas tienen sus distinciones, sus variantes, ¿no? Pero está bueno aprender a escuchar. Si se aprende a hablar, se aprende a escribir, ¿no? Se aprende a leer. ¿Por qué todavía no se enseña, salvo en algunos ámbitos? Yo soy también docente de coaching en un instituto y enseñamos y alguna gente en todo un año dicen, de lo que más me llevo es aprender a escuchar al otro, y técnicas puntuales que también se desarrollan en otros ámbitos, mediación, negociación, que las tienen que a veces aplicar en ámbitos complejos. Yo ayer salí a caminar un poco temprano y me encontré con un panorama medio terrible que no sabía si acercarme, no acercarme, pero eran bomberos que estaban tratando de bajar de un árbol a una persona que supuestamente iba a generar algo terrible para su vida, ¿no? Y a veces quienes hasta en una instancia tan delicada están, tienen que preguntar, observar mucho qué le pasa a la persona, qué dice su lenguaje corporal, está expresando emociones, y tiene que escuchar y tiene que estar muy atento a todas las señales, y tiene que escucharlo para preguntar y conversar, ¿no? A veces tiene que parafrasear. Un mediador aprende incluso a parafrasear, a recapitular, a hacer síntesis de lo que dijo el otro. Son herramientas que también las usamos en forma cotidiana. Pero esto es más sistemático, digamos. Pero también la idea es sí, ponerse en los zapatos del otro. Sí, exacto. ¿No? Que algo que puede parecer muy fácil y una frase muy fácil, me pongo en el lugar del otro, pero es como lo hace un escritor para escribir desde un personaje, claro, ¿no? Es un entrenamiento. Por acá pongo una frase de Edgar Allan Poe que me gustaba cuando era chico. Esa frase es impresionante. Impresionante, y nada, esa frase explica lo que es rapport mejor que 1000 técnicas, ¿no? Sí. Allan Poe dice en tu libro, bueno, lo citas vos, de que él, digamos, el personaje de esa historia, lo que hace es imitar los gestos y la voz del otro para ver qué está sintiendo, como un mecanismo para ver, por lo menos aproximarse a lo que está sintiendo la otra persona. Exacto. ¿No? Él empezaba diciendo, cuando quiero saber lo sabio, lo estúpido, cuando me pongo en su lugar para empezar a comprenderlo y sentir desde ese lugar, ¿no? Ahora, Gustavo, lo que es increíble es que en esta comunicación láser vos vas dando y tu historia personal, y yo me quedo asombrado también el tema de que sos un hombre de radio, ¿no? Y entonces en esa época te decían, una voz como la tuya no es de radio, ¿no? Entonces tuviste que, de alguna forma, buscar tu propia voz y defenderla de alguna forma, y después se terminó, como lo conversábamos con Hernán, ¿no? Se terminó siendo un distintivo personal tuyo, ¿no? Que es inconfundible, tu voz. Bueno, sí, eso vino después, ¿no? Al principio, yo no te voy a mentir, yo la pasé muy mal, y por lo tanto entiendo también a alguien que tenga 18, 17, 19, 20 años, y de repente no tenés todo el equipaje tan armado como para que te digan algo que te puede quedar doliendo o pensando, bueno, ¿cómo hago con esto? Porque en algún momento a mí me confundieron la voz con la voz de una mujer al aire, y yo tenía 18 años, ¿no? Y pensé, bueno, indudablemente acá hay algo que capaz que está mal, o qué haré, o como me dijo una persona, vos mejor con tu voz quedate de este lado. Me recomendó ir a ver a un fonodiólogo. Claro, pero... Fui, aunque no me crean. ¿Fuiste? Fui a varios. ¿Fuiste?
para Mirá, ver si podías cambiar, porque otro camino era, digamos, que lo que ocurre, yo estoy haciendo un paralelo en literatura, ¿no? Buscar la expresión personal, buscar la voz ah, personal, es lo más difícil del mundo sí, en la escritura. ¿Por qué? Porque estamos marcados por lo que ya leímos antes y creímos que eso era lo correcto, ¿no? Y claro, cuando vemos, yo me encuentro gente que me dice, no, yo no escribo tan bien, no sé, y no, el tema es que la expresión sí, personal, cuando es auténtica, es la que vale, es es la la que que después vale. la que después va a atraer a la gente. Pero Sí, una posibilidad es ponerse a escribir como otros. ah, O otra posibilidad que podías haber tenido vos sí, es ponerse a entrenar la voz para hablar de otra sí. manera. Bueno, está bueno eso que decís porque yo empecé por ese camino, empecé diciendo, bueno, jugar un poco, jugar acompañado con Ujú, algún otro compañero que estábamos ujú, en los inicios, ¿no? Hacer los periodistas como, ujú. y hasta que no encontramos nuestro propio sello, nuestro propio camino, no nos funcionó. Y hoy, en el mundo también, en algunas otras disciplinas, se habla de tu marca personal, tu legado activo. Ujú. En el ámbito del marketing se habla mucho de encontrar tu huella, tu camino, tu propia marca. Y en el ámbito de la comunicación, capaz que es eso, empoderar es eso, encontrar tu, con las técnicas, con herramientas, con recursos, se entrena a escribir mejor, se entrena, se practica, como entrena y practica un deportista todos los días que Claro, va claro, y que claro, van a los Juegos Olímpicos, se claro. estarán horas No, practicando. no, no solamente el entrenamiento es en la voz, sino una cosa que me pareció maravillosa en comunicación láser, y la voy a leer antes de ir a la pausa, es que ahora no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero me parece brillante, maravilloso, y porque aparte tiene que ver con la literatura o con la expresión literaria. Acá, le preguntan a un conocido en la teoría de la semántica general, no importa Ah, quién sí, es, ¿no? Le preguntan, ¿qué pasa cuando ocurre cuando la situación no tiene no tiene remedio? remedio. ¿Qué haría usted en mi lugar? Y él dice, cambiaría de vocabulario. O sea, cambiar el El vocabulario, lenguaje, cambiar el claro, lenguaje, o sea, claro. cambiar las palabras con las que te expresas. Ya solamente eso estás cambiando tu forma de ver el mundo. Por lo tanto, estás cambiando eso que te parecía que era sin salida, ¿no? Pero me pareció Totalmente. graciosísimo el Ah, cambiar tu vocabulario. Tiene que ver con la expresión, tiene que ver con el pensamiento, en la medida que tengamos, si dominás 1500 palabras, vas a tener un pensamiento mucho más rico y complejo que si te manejas con 300, totalmente. evidentemente, ¿no? Sí, Y sí. lo mismo con la construcción de frases, digamos, si hacemos solamente frases sencillas, cortas, o si haces, esto es más para la escritura, capaz subordinadas que tienen que ver con una cosa más compleja. O, por ejemplo, usar, no sé, el presente subjuntivo, que sea lo que sea, como dice Jorge Drexler. Vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando aquí en la máquina de pensar con Gustavo Rey sobre comunicación láser. Amigos, continuamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Gustavo Rey. Yo dije que es un periodista, un comunicador de larga trayectoria, pero tengo que mencionar Abre Palabra, obviamente Caras y Más Caras. Durante 20 años estuviste ahí, digamos, son programas muy importantes de la radio. Y este libro que se llama Comunicación Láser, Herramientas para una Comunicación Afectiva. En el bloque anterior yo te decía, te leí una frase que me sorprendió de que cuando estás con un problema grave, ¿qué harías? Cambiar de vocabulario, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso Claro, exactamente? porque esa frase también siempre me encantó, es de Korsivsky, un Ujú, lingüista, pero tiene mucho que ver, es que en verdad el lenguaje es generativo, genera algo. ¿En quién? Algo y muchas cosas, y buenas y malas, en las personas que tenemos enfrente y en nosotros mismos. Entonces son dos aspectos del lenguaje que están muy conectados con qué? Con la realidad que creamos interna, externa, con cómo vemos, cómo nos percibimos. Si yo te escucho en el lenguaje en una reunión, ujú, algo de Pablo ya estoy descubriendo, solo prestándole atención a tus palabras. Hay otra persona que cito, ujú. eh, que se llama Rubén Canalestein, que él era vivía en la Argentina hace años y venía aquí al Uruguay
y hacía cuentos en el Teatro La Candela. Él trabajaba con cuentos jasídicos, entonces contaba los cuentos y participaba el que quería. Se reinterpretaban los cuentos, ¿no? Y él decía, que además tuve la suerte de conocerlo, entrevistarlo, cada vez que venía intentaba entrevistarlo. Él decía, tu lenguaje puede ser tu casa o tu cárcel. Sos Claro. tú el que decidís. En el mismo terreno, yo también me voy, además del lenguaje externo, al lenguaje interno. El lenguaje interno quizás sean nuestros pensamientos, ¿no? Sí, sí, ese Y, discurso que tenemos constantemente, que nos vamos exacto. contando, la conciencia de alguna forma se va narrando, todos los días nos Todo narramos como si fuera una novela, ¿no? desde que te levantás hasta que te Exacto, acostás. exacto. Y cuando no lo haces es porque tenés un grave problema, por ejemplo, una amnesia o algo que te Sí, puede hacer trastabillar toda tu personalidad, ¿no? Porque nosotros cada día que nos despertamos tenemos la conciencia que es una novela que nos va enganchando con todo lo que pasó y con lo que va a pasar. sí, El problema ahí es que la mente se basa para ver lo que va a pasar, se basa solamente en una cosa, en el pasado. O sea, la mente, estamos en el presente, estamos pensando qué va a pasar, pero solamente se basa en lo conocido, ¿no? claro. Entonces, es tremendo. Lo de la visión te pregunto por otro lado, a ver, yo me acuerdo en comunicación con una profesora que tuve que es brillante, Elisa Bloch de Béjar, Sí. ella decía que cada lenguaje, cada idioma es una cosmovisión. Ah, No ve el mundo de la misma manera alguien que sea un angloparlante que un hispanoparlante total. o un francés o un esquimal o un tuareg en el Sahara, en el Sáhara. Recortan la realidad con distintas palabras, distintos nombres y la ven diferente. Sí. Sí, es que ahí va, el lenguaje es una representación de tu entorno, de tu cultura, de tu Claro, construcción, de tu vida, de todo eso. Y, y representa también tu mundo en creencias, en valores, en realidades que fuiste construyendo. Y no es lo mismo, por eso sí, hay lenguajes que tienen para definir, para una palabra, tienen varias. claro, claro. De las Y, famosas de los esquimales que dicen que bueno, tienen esa es la como, más trillada, claro, ¿no? que De la tiene, nieve, para ¿no? la nieve tienen como 15 nombres distintos 15 porque ellos nombres. ven distintos, ¿no? Y sí, Distintos tipos de nieve, ¿no? claro. Ahora, Yo estaba en España y les decía una vez, viví en España y les decía que en Uruguay y en Argentina, ¿no? Se dice garúa. ¿Y a qué le dicen garúa? Dice, y a esta lluvia, porque claro, para nosotros es lluvia, me dice. es ¿Es lluvia lluvia. fina o lluvia? Pero no Claro, es garúa. Pero nosotros sí vemos la garúa y vemos distintos tipos de lluvia. Porque claro. estamos en un lugar donde llueve bastante también, Sí. ¿no? Es que, bueno, es eso. A mí también me gusta otro aporte del lenguaje que es, por lo menos para mí, importante, que es generativo, que genera, ¿no? Y que también las palabras apenas apuntan en una dirección y no representan lo mismo para todos, Ah, claro. incluso viviendo en Uruguay, acá en Montevideo o estando acá en esta radio. Ujú, Pero claro. disparamos una palabrita ahora y van a haber representaciones diferentes. Brutal. Sí, 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 sí. Y Sí, sí. entonces ahí hay toda una construcción, hay toda eh, distintas formas de comunicarse con el otro para ver qué entendés, para clarificar en el lenguaje, preguntando, escuchando, y que tampoco es una tarea titánica que digas voy a perder 20 horas preguntándole qué entiende por hacer un cambio en su vida. Bueno, pero es que si creo que interpreto, puedo presuponer y puedo estar en más problemas, ¿no? Claro, claro. Entonces la pregunta conduce mucho más hacia el otro, ¿no? Ayuda mucho más. Claro, porque en general el lenguaje se basa mucho en presuponer, no estamos continuamente Sí, presuponiendo. Ahora me acordaba que también en España, por ejemplo, no conocen el color celeste, ellos le llaman azul bien, pálido. Y para nosotros celeste es porque verdad. la palabra celeste ellos que la consideran que es de religioso, celestial, Sí, y dicen, no, esto es azul pálido. Y nosotros tenemos otro color, digamos. claro, Dicen que en Rusia también ven más colores también. En fin, pero lo de presuponer, otro escritor muy importante, uruguayo, Onetti, decía que era imposible la comunicación porque cada uno está imaginando lo que está viendo en su vida e imaginando que el claro, otro imagina lo mismo. Y no, claro. no es así.
Bueno, Ahí hay... en esta disciplina que te comentaba, que además como en todas hay vertientes, encares, hay una vertiente más filosófica que se le llama coaching ontológico, donde está, por ejemplo, uno de los exponentes es Rafael Echeverría, que es un filósofo chileno muy interesante. Está Fernando Flores, que estudió lenguaje. Es toda una historia para contar, pero para ir al punto, van a algo también de la filosofía clásico y muy interesante, ¿no? Que es que no vemos las cosas como son, sino como somos, desde el lugar de observador del mundo. No. ¿Bien? ¿De qué mundo? Del que habitamos, del que nos construimos, ¿no? Desde ahí vemos las cosas. Entonces, ¿qué es las cosas? Vemos la vida, vemos todo, ¿no? Desde ahí pensamos, desde ahí creemos que algo está bueno o está malo. A mí me gusta agregarle que el milagro de la comunicación es que igual nos comunicamos. Sí, pese a todo, pese a todo Pese a eso. todo Pese eso. a todo, ¿no? O podemos, por lo menos, Claro, ¿no? claro, claro. Pero digo, todo esto explicaría por qué en el bloque anterior yo decía esa frase de que ante un gran problema cambio el vocabulario. O sea, el Sí. hecho de adquirir otros vocablos, otras palabras, otros giros, ya te está, de alguna forma, te está abriendo de lo que sos. Porque el grave problema, y que eso estamos, es creer que el lenguaje es como un vidrio, ¿no? Transparente, y no. Un profesor, un escritor argentino me decía, no, el vidrio es como el de esta universidad, es muy opaco y está muy sucio, dice, estamos todos tratando de ver qué hay del otro lado, o sea, Claro. el lenguaje existe y como eso, es una cosa rara, porque es para comunicar, pero a la vez es una pared también. Sí, sí. Y perdón, ¿y qué quiere decir el PNL? Bien. El No, coaching, porque vos decís coaching, ¿es coaching de PNL? No, yo... De a programación ver, neurolingüística. claro, ¿no? esto es como, Pablo, como, bueno, si te pones a estudiar literatura, encontrás vertientes, autores, técnicas, géneros. La neurolingüística, sí, es un modelo de comunicación que nace a mediados de los 70 en base a dos personas, los dos psicólogos, pero además uno que provenía del área de la informática, otro del área de la lingüística, ¿no? Grinder era lingüista, Bandler era un informático y era un traductor de Fritz Perls, el creador de la Gestalt, de una corriente dentro de la psicología. Y crearon un modelo estudiando a referentes del momento que lograban muy buena comunicación. Ahora, no estudiaron a cualquiera, estudiaron a Virginia Satir, la creadora de lo que luego se llamó terapia familiar sistémica. Estudiaron a Fritz Perls, el creador de la Gestalt. Estudiaron también otras personas no provenientes de la psicología. Milton Erickson era un médico y que utilizaba el lenguaje y la hipnosis, pero como forma de sanación, de trabajo. De hecho, en muchas universidades del mundo, acá también hay cursos de hipnosis ericksoniana, ¿no? Acá siempre lo digo en broma, pero muy en serio, no confundan con Tony Camo ni Toussaint, es otro mundo, pero es no otra sabía historia. Que acá en Uruguay también se da. Sí, Vos, claro ¿no? que sí, te digo de haberlo visto hasta en carteleras y no, sí. Sorprendente. Entonces, la neurolingüística es un modelo que estudia mucho cómo el lenguaje moldea también nuestra realidad interna, externa, cómo decodificamos el mundo a través de los sentidos, porque las famosas puertas de la percepción, ¿cuáles son? Los sentidos. Claro, los sentidos. La vista, todo se entrena, son sentidos que se entrenan. la audición, claro. O sea, un Eso por barra un brava lado. de un cuadro no va a ver el mundo Claro. igual que lo vemos nosotros, Sí. ni se va a expresar, y también hay una cuestión de visión. Alguien me decía hace muy poco, creo que, bueno, no me acuerdo quién lo me dijo, Silvana Tanzi creo que lo dijo acá en los micrófonos, de que estamos en un momento de exclusión social, de fragmentación social, y la cultura es un puente para eso, porque entre otras cosas la cultura modifica la visión, modifica la percepción, ¿no? O sea, uno se
busca otras experiencias a través de la cultura, ¿no? Las Sí. accede y ya sos diferente. Totalmente, sí. Siempre y cuando Y vayas a una cultura que te enriquezca, no aquella que te repite exactamente lo mismo que vos ya sabés y que vos ya esperás y que por lo tanto no tiene muchas consecuencias. claro, totalmente. Y bueno, es eso, Pablo. Y el coaching es una disciplina más sistematizada a partir de los años 80, pero que nace antes dentro de lo que se llamó el movimiento de potencial humano, donde ahí confluyeron terapias, filosofías, de todo un poco, ¿no? Y en el mundo ha tenido también una relevancia mayor, quizás en Uruguay no tanto, pero quienes lo hemos estudiado sí, porque ¿qué percibimos con esta gran herramienta que puede ser una profesión? Que te sirve para tu vida y para la vida de los demás. ¿Para qué? Para construir mejores relaciones, puentes, para derribar algunas creencias limitantes, para trabajar emociones, para preguntar, porque si tenemos que ir a pilares del coaching, arranca en la mayéutica. ¿Y qué hacía Sócrates? Claro. Preguntaba. Sí, ¿Cuántos sí. libros te dejó publicados? Ninguno. Ninguno. Y él decía que era un partero, ¿no? Era un Exacto. partero, ¿no? Una Sí. especie de comadrona, donde la persona Claro. ya tenía la verdad, ya sabía, y lo que él la ayudaba a que ella se diera Ahí cuenta va. de cuál era su Exacto. verdad, digamos. Y por ahí va, por aprender a preguntar, pero a preguntar para abrir posibilidades, tomar acciones, para darte cuenta que estás sintiendo, para ver si tenés objetivos y los querés trabajar y de qué manera, para ver qué creencias estás exponiendo y diciendo no puedo, no sirvo, no merezco. ¿Y quién te dijo eso, que no podés hacer tal cosa? O por ejemplo, yo que lo digo en broma y en serio, que cuando me jubile quiero hacer un curso de cerámica porque siempre estuvo en mi cuenta pendiente. Capaz que ahora no espero a jubilarme, me adelanto un poco, ¿no? Pero ¿de dónde lo saco eso? ¿Quién dijo que no lo puedo Claro. o Sí, que sí, no sí. puedo Bueno, escribir? da la Mirá que sensa- yo durante mucho tiempo me decía, no, yo puedo escribir, pero en periodismo. Y no me proponía nada muy... me proponía escribir para que alguna gente tuviera en sus manos un libro en formato taller de comunicación, con videos, con preguntas. Sí, Viste que eso te iba tiene a decir, muchas las preguntas, preguntas, tiene también frases o links links, mediante un código QR en cada uno sí, de los capítulos. Entonces uno puede ir a una, no sé, una charla TED o a o a otro, otras, sí. o a Hay una, una de incluso, Bertrand Russell no, y incluso. hay otra que hay un niño riéndose nada más. Sí, sí, Es un gurí riéndose que es muy gracioso. Hay cada capítulo termina con una serie de frases. Yo ahora anoté otra también de un famosísimo filósofo británico, escocés, no sabía que Hume era escocés, que dice: las mentes de los hombres son espejos unas de otras, ¿no? sí, David Hume, el idealista británico que sí, planteó, entre otras cosas, que era muy difícil saber qué es la realidad, porque estamos sí, mediados por las ideas y claro. por todo el lenguaje, ¿no? Por Y todo. fíjate, solo agrego esto, Ujú. en los 90, Giacomo Rizzolatti descubre que existe algo que se llama neuronas espejo, que uno vibra con el otro y que eso también Grinder y Bandler, los creadores de la neurolingüística, le llamaron rapport, cómo hacer sintonía o rapport con las personas, ¿no? Entonces, a veces el conocimiento tiene y los conductores en determinados momentos y seguimos avanzando, Pero ¿no? si te das cuenta, digamos, tu propio periplo y lo que decís, por ejemplo, para escribir un libro, en fin, o cuando el tema de la voz también, si se quiere, estamos en un siglo XXI que ahora en este momento está planteándose cruces, entre cruzamientos interdisciplinas, ¿no? Un enfoques más holísticos que lo que ocurría décadas anteriores, ¿no? O sea, si uno era tal cosa, si uno iba a ser, no sé, historiador, bueno, tenía que ser solo historiador, no podía ser otra cosa, en fin. Claro. Y No, ha cambiado mucho ha hoy, ¿no? cambiado mucho y por suerte esto que decís, por ejemplo, de que vos querés hacer ceramista, querés ser cerámica, ¿no?
Bien, las nuevas generaciones no se plantean eso, o sea, digo, Lo hacen. lo hacen directamente, Sí, sí, ¿no? Lo sí. hacen directamente, incluso a veces ni siquiera van a un profesor, buscan un tutorial de YouTube. Totalmente. Un chiquilín la otra vez me lo encontré allá en Fray Ventos, y él se había comprado una trompeta. ¿Una trompeta te compraste? Sí. No, dice, con YouTube y voy a ver voy a ver si me gusta. O sea, se había comprado la trompeta y iba a tratar de aprender solo, digamos, ¿no? Eso es de nuevo, es tratar de romper el saber encasillado, ¿no? Esas casillas que había y que hay como un movimiento de tratar de unirlas, ¿no? Totalmente, sí. A mí eso me empezó a llamar la atención en las generaciones más jóvenes, que fui estando en clases con ellos, y el día de la primera clase en la presentación, me llamo, estoy acá porque me gusta, pero también bailo cocino edito, y cosas que una no te podía o no tener nada, ¿no? O que antes no nos animábamos, Claro, ¿no? Si claro. haces esto y punto, ¿no? Claro. Eso Si no, ya ha si no cambiado. sos un todólogo, te decían. Exacto. De alguna forma, lo que las nuevas generaciones lo que están haciendo, incluso no es que quieran ser cocineros, no es que quieran ser ceramistas, sino que da la impresión que están experimentándose a sí mismos, ¿no? En distintos campos. Sí. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Gustavo Rey en torno a comunicación láser. Es un libro editado por Ediciones B. Después de la pausa continuamos por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gustavo Rey, comunicador, docente, coaching, ¿cómo le decís? Coaching. Sí, pero Coach. sí, es una Tengo disciplina problemas muy asociada, viste, al deporte en una época, a pesar Era de... entrenamiento. Era Es entrenador, pero nace de una ciudad de Hungría que se llamaba Cox, Ah, mirá. y que lo que tenían eran coches, carruajes, que trasladaban a las personas de un punto al otro. De ahí salió la palabra coche, coach, llevar. Un punto de referencia del coaching es guiar, acompañar a una persona de un lugar hacia el otro, o sea, hacia donde quiere. El mentor, a diferencia de la figura o del rol del coach, tiene una intervención más directa. El mentor te diría, tenés que hacer esto por tal motivo, te supervisa, te dice lo que tenés que hacer. El coach te acompaña más a que descubras vos lo que tenés que hacer, lo que querés hacer, cómo lo querés hacer, con qué acciones, con qué cambios en tu observador, cambiar el observador y darte cuenta, mirá, hay una parte mía que ya no funciona, capaz que tengo que hacer cosas nuevas o verme de otra forma o ver que estoy haciendo mal y capaz que no lo estaba queriendo ver, ¿se entiende? El tutor también es otra referencia diferente. El tutor te acompaña a través de un trabajo de tesis, te dice, léete esto, te conviene acá... Sí, es como más direccional. Más sí, direccional. Más direccional, claro. No. Vas a cumplir un trabajo, entonces te va diciendo, bueno, no preguntes demasiado, concéntrate, enfócate en tal cosa. Por eso en algunos ámbitos y sobre todo también educativos, deportivos y de vida, el coaching ha crecido tanto. ¿Por qué? Porque confías en que la persona tiene el potencial para que se descubra, lo guías en el proceso. Porque le digas a una persona tenés que hacer esto no quiere decir que la persona va a cambiar, ¿se entiende? Sí. No, pero la persona va a cambiar por conciencia, por darse cuenta, por muchos motivos. Y que ella descubra eso y después que se acepte, ¿no? Que lo acepte, ¿no? Claro. Hay una frase que me la dijo una vez, bueno, no importa que me la dijo porque es muy típica, que es, yo me quejaba de lo que yo escribía, no me gustaba, no sé qué, no sé cuánto, y me dice, mirá, eso es lo que vos tenés. Dice, el pasto del vecino siempre está más verde y mejor cortado, ¿no? Es así, y bueno, entonces hay una cuestión de aceptación. Ahora vos en comunicación láser no solamente estás hablando a nivel, digamos, intelectual, por llamarlo de alguna forma. Vos mencionás también respiración, o que haces yoga, o haces otro tipo de... que no están mencionadas expresamente, pero como vos contás tu historia de vida, estás diciendo que manejás otros saberes, digamos, otros entrenamientos que no son solamente de la palabra. Sí, fui un poco sutil, porque en verdad es un libro de comunicación. De lo que un poco que hemos hablado de neurolingüística y coaching es porque forman parte también
de mi aprendizaje en materia de comunicación. También pasando por otros lados, estudiando escuelas y hay varias. Pero también intentando pulir mi propia piedra, ¿no? Mi propia escultura, fui descubriendo, a ver, ¿y de cuánto me sirve hablar de comunicación teniendo una buena retórica si no manejo bien las emociones? ¿Y qué tengo que hacer para manejar las emociones mejor? Bueno, yo lo que hice para manejar las emociones fue dedicarme muchos años y todavía me dedico a profundizar, investigar, pasarlas por mí, descubrirlas. Hay autores maravillosos que siguen trabajando el tema, que no se habla solo de 6 emociones básicas en el mundo que están en la película Intensamente, que la recomiendo para padres y nenes, ¿no? Que es una película para Intensamente, sí, la de dibujo animado, la claro, que animación, sí, está sí. basado básicamente en que hay 6 emociones básicas, sí, las hay, pero hay muchas más distinciones, o sea, ahí sí que podríamos decir de cuántas maneras podés hablar del enojo, la ira, la bronca, el miedo, la alegría, la tristeza, ¿no? ¿Cuántas? De muchas. Entonces, lo que me preguntás, Pablo, es, sí, yo hice algunos procesos, podría nombrarlos, donde, si lo tuviera que decir en otros términos, y pasé por alineación, balanceo, me hicieron Claro, chapa, sí, sí, sí. pintura y todo. Lo hice, no es que me lo Claro, hicieron. y no es que lo Y, recomiendes, digamos, no es un camino, es el camino que vos llegaste para tratar de, porque también lo planteás algo que está en el fondo de la cultura occidental, que es el conócete a ti mismo, que parece una cosa sencilla, pero no es no, nada claro que no. sencilla, porque tenemos muchas Claro, profundidades, en fin. Pero, a ver, rapport, vos haces una mención sí, muy importante en rapport. ¿Qué significa rapport? bien. Sí, me dejás decirte antes Sí, dale. que me quedó picando ahí. eh, la respiración está totalmente conectada a cómo pensás, qué estás sintiendo aquí y ahora. Claro. Y para algunos puede sonar muy hippie que diga aquí y ahora, pero es lo único que realmente vivís. Sí, sí, Todo sí. lo que hablaba del pasado lo traes a tu recuerdo, lo traes, lo vivencias hoy, lo bueno y lo malo, pero anda a tu pasado a ver si podés ir. Podés ir con tu Sí, pensamiento y sí, con sí. tus emociones y a ir a buscar lo mejor y lo peor que nos pasó. Rapport es una herramienta de la neurolingüística que se empieza a popularizar con el estudio de la neurolingüística en varias disciplinas, Mm. ¿no? Bien, pero antes también existía, antes en el ámbito de la psicología y también se hablaba de sincronicidad motora, por ejemplo, y se hablaba que los niños se mueven y los bebés al ritmo de la voz de sus padres, Mm, madres, mm, padres, ujú. ¿bien? Y es la microgestualidad que pueden hacer, el cómo se le habla a un niño y cómo el niño se mueve en ese movimiento. Lo que a partir de los estudios de Grinder y Bandler empezaron a descubrir, y después ahora las neuronas espejo, que a mí Espejo. es un nombre que me gusta mucho, es que nos movemos a la par del otro cuando hay sintonía con el otro, sin darnos cuenta. Hay una parte nuestra que lo hace desde un lugar no tan consciente y se puede hacer rapport de forma más deliberada y consciente. Ejemplo, pongo el ejemplo de, siempre lo tengo que decir, bueno, Ujú. esta es una vieja película, si van a ver esa película pensando que van a tener una clase de rapport se equivocan, pero si ven Gorilas en la niebla, que está basada en la película de una antropóloga, Ujú. Diane Fossey, Ujú. que murió y que hasta tiene documentales, ¿cómo lo hacía ella? Se mimetizaba. ¿Y cómo? En su lenguaje corporal. Trabajaba la respiración. Se daba cuenta cuál era el gorila que lideraba la manada, que le permitía el ingreso al territorio, no invadía el territorio. De los primeros puntos que uno puede aprender haciendo rapport es ir al compás del otro, respetar, esto ya es la letra Sí, 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 sí. de la técnica, respetar su modelo de mundo. ¿Qué es respetar su modelo de mundo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo pensás?
cómo sentís. Respetar su burbuja también. Bueno, exacto, pero es que hasta eso. Sí. Y después, bueno, yo hoy no las traje, en algún video que acá cuelgo en el libro se ve, pero yo todo el tiempo estoy buscando imágenes que son increíbles de actos de mandatarios, actos sociales. Pongo el ejemplo, bueno, salgan y vean en la plaza las personas sentadas y van a ver si hay concordancia, sintonía o todo lo contrario, y sin escuchar su lenguaje oral, sin Vos escucharlo. claro, sabés si se están llevando bien o no, solamente con la Viéndolos. comunicación no verbal, porque Sí. ese es otro de los temas que se trata aquí, obviamente en comunicación láser, y que uno cuando lo escucha, comunicación no verbal, se puede controlar eso, porque viste que se dice Claro. que el cuerpo habla mucho más de lo que pensamos nosotros, y bueno, a mí me enseñaban que era incontrolable. Cuando estudiaba con esa blog decía como que había miles de cosas que estamos, o sea, vos podés hablar, la palabra sí la podés controlar, pero Claro. la gestualidad o el Sí. caudal de la voz o lo que fuere, Ajá. ¿se puede o no se puede? A ver, el cuerpo sí se aprende a manejarlo, ¿no? Ejemplo. Ahora, primero te voy a contestar ya que la nombraste a ella. Yo supongo que un punto ahí de contacto, que obvio es el cuerpo se expresa de una manera que por algo en el lenguaje de la mentira se ha descubierto que lo que primero miente es el cuerpo, no el lenguaje oral. Claro. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, el cuerpo te está diciendo todo el tiempo qué sentís, qué haces, cómo estás. Eso es lo más difícil de controlar. Ahora, que el cuerpo lo podés manejar, conducir, sí. Voy a poner un ejemplo. Una actriz y un actor en una obra interpretan un texto, son dirigidos por alguien, conectan el texto con la emoción, con el cuerpo, y lo ensayan 1000 veces. Y yo voy a ver la obra y veo cómo una persona está haciendo un acto Claro. de teatro y se está emocionando, y eso lo ensayó 1000 veces, pero lo está haciendo ahí en el momento presente. Y de repente esa directora o director le dijo, movete de aquí hasta acá, conectate con ese sentimiento. Ahí se está trabajando el cuerpo con la emoción, con tu pensamiento y con el cuerpo propiamente dicho, ¿no? Y en un acto de oratoria también se maneja el O sea, cuerpo. se puede manejar el cuerpo, se puede, digamos, entrenar el cuerpo sin caer, digamos, en la impostación o en la falsificación. Se puede ser auténtico Sí, también sí. de alguna Ojalá forma, ¿no? Se puede. que Perfecto. eso siga pasando. Dale. Muy bien, comunicación láser, herramientas para una comunicación afectiva. Esa frase es de Gustavo Rey, no sabe de dónde vino, comunicación láser. Obviamente este libro lo bordeamos, tiene mucha más riqueza y está buena la película Gorilas en la Niebla, ¿eh? Está Es buena, una linda sí, película tiene con Sigourney Weaver. Sí. Sí. Gustavo, gracias por estar en la A máquina de ustedes, pensar, ¿eh? muchas gracias. Amigos, después, nada, esto se terminó, que lo pasen muy bien.